cognitiva bastante Ujú. gorda o como se llame, no sé si se llamaría así también. Sí, sí, Pues, no, la verdad, estoy muy muy emocionado porque de hecho, eh, la primera vez que, bueno, digamos, podríamos comenzar, yo te quería contar también cómo yo llegué a esto de los libros de Neil Donald Walsh. Fue una ocasión hace como unos 3 años, yo estaba visitando a mi hermano en Nueva York, entonces él me había hablado anteriormente que tenía un material, unos libros en inglés que se llamaban Conversaciones con Dios, me comentó algo, estaba también muy emocionado él, pues porque realmente son muy buenos. Entonces, yo no sabía hablar mucho en inglés en ese tiempo, ni escucharlo ni nada, entonces logré, él me los regaló en español físicos, en español. De hecho, aquí los tengo una versión en español físicos, y los releí como aconsejaban ahí. Y luego empecé a escudriñar en Google que si podía obtener algún audio, ¿no? Para descargar en mi celular y poderlos manejar desde otros espacios, en mi trabajo, en la casa. Y me encontré contigo, digamos, con iVoox, me encontré que sí podía descargarlos, entonces mi emoción fue muy grande porque dije, wow, no tengo que limitarme al inglés y si los puedo escuchar en español. Entonces ese fue el primer contacto, ¿no? Yo estaba súper emocionado de que ahora esos libros los podía tener en mi celular para todo lado, incluso en el autobús, en el metro. En fin, eso fue una emoción muy grande y hasta ahora, tengo que decir, he sido muy fiel a tu trabajo, a tu traducción, incluso al sonido de tu voz, porque de hecho en conversaciones con Dios no había encontrado a alguien que, digamos, los trabajara tan bien, tan claro, tan pausado. El sonido me encantó. Lo que tú dices ahí, ¿cómo es que tú dices? Un inciso, algo así, como esos incisos de aclarar cosas que a veces no entiende. Es decir, todo eso me fue gustando mucho y yo incluso se lo he recomendado a mis amigos, algunos lo han descargado, antes los descargaban en iVoox e incluso me han hecho la pregunta, oye, ¿qué pasó? No encontramos los textos que nos recomendaste, en iVoox ya no los encontramos. Y entonces yo empecé a buscar en iVoox a ver si era verdad y evidentemente ya no los podía descargar. ya, Entonces, eso fue una frustración también. Mi celular pasado, o sea, lo perdí y ahí estaban descargados en mi celular esos audios de conversaciones con Dios, tuyos, de tu trabajo. Pero ajá, entonces, como se me perdió, en mi nuevo celular ya no aparecían, ya se me fue imposible descargarlos otra vez así poco a poco fui perdiendo ese contacto con conversaciones hasta que no, en este momento no tengo manera como rescatarlos. Por ejemplo, por iVoox no puedo y no los he encontrado. He encontrado una señora que también es de España, pues por el tono de su voz, digamos, lo descifro, pero la verdad, no me gusta, no, no me siento como agradable para escucharlos, no me inspira así como para sí, quedarme a escucharlos, no, la verdad. se notan, sí, es que es curioso, ¿no? Para hacer una cosa que es tan fácil, pero luego, no sé, sí, ahí, estos, no sé, yo como estoy tan dolorido, o sea, yo puedo hablar, pasa es que no sé si grabar la llamada, porque esto sí que era divertido, por esto ya, esta anécdota que ya has contado, era graciosa a lo mejor luego publicarla, porque también hay más gente, tampoco muchísima, ¿no? Pero que le ha pasado esto. Sí, sí, Era yo interesante por eso, grabarlo. como te digo, Iván, yo por lo menos particularmente soy uno de los que valoro mucho ese material, digamos, en tanto el fondo del libro, o sea, el mensaje del libro obviamente, pero quien lo transmite, porque yo creo que este material es muy valioso, como tantos materiales también que se encuentran, y transmitirlos en audio o leerlos en un idioma, pues primero creo que no es fácil, y segundo, es un reto dejar, digamos, también el libro físico de las hojas y acostumbrarse uno al audio, a cargar su celular con sus audífonos para todo lado.
hay mucha gente que todavía no se ha podido desprender de los libros físicos. Y digamos que está bien, ¿no? Cada uno mirará su método, digamos, digo yo. Pero en particular estos textos, como tú los has trabajado, creo que me causó mucha curiosidad cuando no los encontré en iVoox. Y dije, oh, pero ¿qué pasaría? Y empecé a escudriñar en unplandivino.net, en tu página, y no, tampoco. Me mandaba a iVoox, pero allá tampoco los podía descargar. Entonces ahí fue mi curiosidad de contactarte y bueno, mirar a ver si qué pasaba. ¿Qué pasaba con esto? Pues ahí ya te conté, creo, lo de iVoox me los quitaron ellos antes de que yo diera el cambio este. Y yo también he estado así. Es muy, hace mucho compañía lo de los audios, pues gente que trabaja a lo mejor y puede a la vez escuchar, está genial. Ujú. Está, sí, lo que pasa es que el, o sea, el tema es también que es un poco todo esto que es, no sé si has mirado algo, lo que estoy ahora divulgando, que no sé cuánto más estaré, es, eh, nos comenta, o sea, lo que nos enseña es como que hay una herida espiritual y una especie de necesidad de alguna manera, de autoengañarnos, adicciones en ese sentido, ¿sabes? Para no sentir cosas más que nos hagan crecer más, ¿sabes? Ok, O sea, el, por ejemplo, es que es una pena, porque es que es una pena muy gorda y da mucha rabia y es en lo que nos han metido. Yo creo que esto duele mucho en el alma. ¿En qué consiste la rabia y la pena esta? Porque son libros que contienen a la vez grandes verdades y grandes mentiras. Entonces, por ejemplo, en Conversaciones con Dios, vamos, esto te lo pongo como que te lo plantees como hipótesis, ¿vale? O sea, que eso, sobre todo lo importante es que tú te lo puedes todo verificar por ti mismo con la conexión con tus guías celestiales, que es en lo que habría que insistir en realidad. O sea, claro, todos tenemos guías muy, muy, muy de arriba que nunca, nunca se presentarían diciendo que soy Dios o de que hablo por Dios, de que son muchísimo más humildes, que no venden, no, o sea, que les sienta mal que vendan los materiales que dan. O sea, es todo como mucho más delicado, mucho más tierno, mucho más así. Y ese es el problema, que entonces esto te lo planteo porque, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que uno recibe, pero yo no lo tuve el cuidado, creo que es lo que estoy ahora sintiendo, a lo ok, mejor con suerte, y porque no estamos prevenidos contra esto, porque nosotros, eh, en rechazo de la tradición religiosa, que es muy justificado ese rechazo, pues claro, nos emocionamos con cosas que al final tampoco son, eh, o sea, pues eso es lo que te digo, que contienen verdades y falsedades y en nivel espiritual es muy delicado cuando uno distribuye falsedades. sí, Es, entiendo. claro, entonces imagínate, ponte por una hipótesis que la reencarnación es falso. Sin embargo, en conversaciones con Dios le comenta que tiene hasta 600 y pico, si yo recuerdo bien, ¿no? Uy, sí, eso es muchísimo. O sea, tú imagínate si ya de entrada eso es, es falso. ¿Qué hacemos con eso? O sea, si luego te viene, imagínate como un científico, ¿no? Es que me da mucha pena porque realmente como contiene tantas cosas que son tan guays ahí los libros, porque es que es lo malo que tienen, y el libro Durante lo mismo, y las cartas de Cristo lo mismo, o sea, contienen cosas súper claves, súper importantes, pero es que las meten con sus historias y eso. Y están hechos por espíritus bueno, eso no sé si lo has leído ya, casi seguro, pues, del camino del amor natural, que ante nuestra desesperación, nuestras heridas, ya viste cómo empieza Conversaciones con Dios, con esa desesperación del hombre, Ah, oh, sí, 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 cómo no. pues fíjate que ahí se enganchan, pumba, y de repente se crea como una transfusión de droga, pero que al final
a la larguísima, ponte, para el alma, parece que no, sí, y fíjate, o sea, pero vamos, todo esto, ya te digo, ni te lo creas ni te lo dejes de creer, pero imagínate si es falso el tema de la reencarnación, ¿qué ocurre con esta transmisión si a la vez tú piensas que es verdadero que Miller es Jesús? O sea, imagínate. Bueno, Sí. no sé si has mirado lo de Miller un poco. ¿Has mirado algo? No, es que pues yo, hasta la vez pasada que tú me aclaraste en el correo que Milner era Jesús, yo, de hecho, no he leído mucho últimamente el trabajo que estás haciendo porque estaba enfocando sobre las cartas. He escuchado las Mm, cartas y además que las cartas de Cristo, uf, me sorprenden porque hay temas eh, que toca repasarlos y leerlos con cuidado y repasarlos y escucharlos y como él dice ahí, meditarlos porque son poco profundos, sobre todo la carta 5 y 6 que es donde habla mm, del tema de electromagnetismo, habla también del ego, de la sí, relación que hay entre la electricidad, el electromagnetismo y fruto de eso el ego. Entonces, claro, para mí, claro que he encontrado muchos elementos que muy parecidos o muy espera, pero similares. lo que te decía es, no has mirado no, sí, espera un momento y ahora me cuentas, para no despistarnos, ¿vale? Vale, vale, El, ok. tenemos el asunto este de que te imagines por un momento el experimento mental de que tenemos esas canalizaciones, que son muy variadas si te das cuenta, y ya es un poco mosqueante si te das cuenta también que no hablen de lo que unas y otras cuentan entre sí, que no haya una unificación de eso, ¿no te parece raro? Entre los materiales, me dices. Claro, porque los materiales están dados con una pretendida mucha autoridad de alguien que habla pues en Walsh, nada más y nada menos que por Dios, en las Sí. cartas de Cristo por Jesús. Bueno, entonces, si es algo tan sobrenatural y a la vez tan bueno para los humanos, ¿por qué no se citan entre sí? Exacto, pero mira que yo he ¿Por qué? encontrado elementos muy parecidos, o por lo menos temas que dice Cristo en las cartas, con lo que dice Neil en la Pero no, pero respuesta en la voz de Dios. Hay sí, pero cosas muy a ver, temas, sobre todo muy ya, pero temas. obviamente, pero digo, ¿por qué no hablan de lo que está pasando? O sea, sí, Oh, porque ya, si hablan por Dios, si hablan por Jesús, tienen que saber perfectamente las otras verdades, entre comillas, que están en el otro libro y tienen que ser colegas, porque si no son colegas entre los que dan eso, ¿quiénes vamos a ser colegas aquí? ¿Me entiendes? ya, entiendo. Hay una relación, lo que me dices, si no hay una relación clara y directa entre los materiales. Y hay personalidades, son inteligentes, son amorosas, ¿por qué no hablan entre ellas para coordinar eso? ¿O por qué por lo menos no nos comentan, sí, mira, esto te lo dio fulanito? Es que todo es personal. Sí, No te dice, no, esta es una canalización que viene de la energía impersonal, de la inteligencia artificial. No, no, te dicen, no, no, yo estoy aquí, soy una persona más que tú, incluso porque hablo por Dios. Y el otro te dice, no, yo soy Jesús directamente. Bueno, y entonces, ¿y no hablan entre ellos? ¿Y qué es eso? Eso de entrada. Fíjate, yo nunca lo había hablado así tan. Por eso quería que lo grabaran. Pues es que como lo estoy viendo, tampoco sabía si iba a poder hablar, pero. sí, O sea, entiendo. pero a eso no es a lo que yo iba. O sea, yo te lo estoy diciendo y a mí el primero que me duele, ¿no? Todo esto, tener que decirlo. Pero eso no es a lo que iba. Que yo te quiero plantear el experimento de que tú te imagines que es verdad la hipótesis esa que te digo. Miller es realmente Jesús. Lo de la reencarnación es una cosa que no ha habido más que 14 personas, 7 almas gemelas, y luego unas otras cosas que no vienen a cuento, pero muy escasísimas. Imagínate que esa es la verdad que él cuenta y que por lo tanto todo esto de la reencarnación es un gigantesco confusión de los cuerpos energéticos de los niños que se ven ahí acoplados con otros que vienen ahí, que quieren, que están frustrados con sus heridas emocionales, que vienen del plano de no sé qué, otros vienen directamente del primer plano, no saben ni lo que hacen. Millones de tipos de personas, todos intentando
poseer cuerpos de niños que tienen su propio cuerpo espiritual, su propio cuerpo energético. Sí, ok. Entonces, esto a nivel de, ya se crean o no, que están reencarnando o no, una de las verdades, entre comillas, que te comenta Miller, que yo te sugiero que digas, bueno, es un experimento mental. Imagínate el engaño tan gordo que es que si todo esto es verdad, lo que dice Miller, y si es Jesús, y es esto que te digo, si todo eso es así, todo lo otro es falso. Ok, entiendo. Entonces, o es o una cosa o la otra, porque si en las otras, y las cartas de Cristo a lo mejor es más difícil encontrarlo, porque ahí como no te habla de la reencarnación, por ejemplo, ahí hay, eso es un punto importante donde ya dices, pumba, fuera, esto se ha acabado, esto no es compatible con lo de Miller. En las cartas de Cristo habría que mirar cosas también, pero están dadas, bueno, habría que, el tema de cómo no habla claramente del alma y de los, que, bueno, que tenemos los dos cuerpos, etcétera, como siempre está dibujándolo Miller. Entonces, claro, ese es el experimento. No sé, ¿te ocurre algo para contarme así mientras o cómo? No, pues es que muy interesante lo que dices y de hecho cuando me escribías en el correo que es una maniobra rara, que me decías que cosas son muy útiles y muy verdaderas, pero también resulta raro entender. Ahí no fuiste obviamente muy claro en el correo que me escribías antes, pero ahora te escucho y veo más o menos a qué se refiere. Mira, yo la verdad tal vez soy muy ingenuo. Obviamente tú porque has trabajado todos esos temas ya de traducción y de pronto llevas más camino espiritual, no sé, pero a mí me resulta creíble, de hecho me genera unas emociones bonitas cuando o sea, he leído estos libros, desde conversaciones, otros materiales de Neil, Tica las cartas de Cristo. No sé si soy muy ingenuo, ¿no? O no sé si no he profundizado mucho, digamos, lo que se plantea allí, pero lo que sí me genera es una emoción grande de saber que tiene como una lógica digamos, muy acertada para mi entendimiento, como se describe a Dios, que eso es lo que, digamos, de alguna manera yo no he encontrado ni en la Iglesia Católica ni en la Biblia. Digamos, esos elementos nuevos que tocan estos materiales, para mí han sido grandiosos. Se me ha abierto mi Claro, perspectiva de comprensión de Dios, de Jesús, incluso he abandonado ciertas prácticas o ciertas creencias también que antes yo tenía. Y eso, digamos, hasta ahora me ha hecho sentirme muy bien. Claro, pero ahora, digamos, como tú lo planteas, que es un poco mucho más, digo yo, más analítico entre los materiales, por qué no se unifican, lo que me decías ahora, por qué no se unifican los materiales si todos vienen de la misma fuente, por qué no comentan unos de los otros. Sí, es lo que yo entiendo, lo que me acabas de decir. y no, y lo segundo era que el tema de que es una gran traición a la verdad si lo de Miller es verdad. O sea, porque además lo que cuenta Miller es muy sencillo, es muy bonito. O sea, si es así, el diseño de Dios es súper simple y súper bonito, porque, pues eso, lo que puedes ver, ya lo verás y lo ves. Pero lo que has dicho es que es la pena, porque eso es una de las grandes verdades que meten todas. Y claro, y es fundamental meterla. En ese sentido, es que estamos en una nueva era, pero ahí hay muchos pescadores para pescar. O sea, cuando tú dices, claro, y a todos nos ha pasado, que nos dan sentimientos así muy bonitos, pues eso sería un poco lo mismo cuando nos tomamos un poco de alcohol. O sea, que se aprovechan de ese agujero que hay en la humanidad de gran sed, de esto de pasar página de todas las mentiras, y entonces, con diversos grados de conciencia de lo que están haciendo, eso Ujú. es los espíritus que se ponen a hablar al lado de los cuerpos espirituales de estos canales o que directamente les capturan desde niños, hay toda la variedad que te imagines, pues están ahí dando o suministrando eso, o sea, lo que esa adicción pide de alguna manera. O sea, ¿en qué sentido es una adicción?
como siempre te va a contar Miller si lo ves, es, es una adicción es que yo no quiero sentir algo, o sea, yo no quiero sentir mis propios guías celestiales, mi propia herida que me separa de mis propios guías celestiales, que los tenemos súper elevados, súper, eso que te he dicho antes. Yo no quiero eso. Y entonces me viene alguien, un bar, o en este caso, unos espíritus perfeccionados que pueden llegar hasta el plano 6 y me dan eso. Luego pasa es que también lo dan con más o menos mala leche para intentar hacer luego imperios o lo que sea, que creo que es el caso del libro de Durante. O sea, para luego seguir un imperio sionista y estas cosas que creo que va por ahí. Entonces, Ok. si es que hay muchas catástrofes, no lo sé. No sé lo que podrán hacer con eso, pero ese les viene muy al pelo para probar eso. Y no sé si darán más al hilo de Durantia, creo que sí, supongo que intentarán seguir engañando por ahí. Por eso, pero eso ahora, si quieres, lo podemos comentar más. Pero esta es la idea clave, una de las ideas claves para entender esto que parece como muy esotérico, parece como muy raro, pero no es analítico. Fíjate, te estoy hablando de sentires Sí, y de grandes, o sea, como de cómo aprovecha, pues lo mismo pasa, o sea, pues eso, es que es el mismo, es tan práctico y tan del nivel de sentir que porque es el mismo gesto de que cuando uno va, venga, que me ha dejado la novia, voy a emborracharme, venga, que o sea, es más o menos como que hablan lo que la gente quiere escuchar, algo así como, utilizan, claro, utilizan el gancho de que hay cosas que les sirven para engancharse porque la gente quiere las nuevas verdades, estamos ávidos de eso y ahí pueden ellos, pum. sí, entiendo. Pues si uno, digamos, por ejemplo, en mi experiencia, cuando me topé con esos materiales, uno siempre entra como con duda, ¿no? Duda porque uno no sabe si esto es verdad o no, o eso es otro engaño más, o una mente. Cuando te los presentó en Nueva York, que era tu hermano, me dijiste. Sí, cuando me lo presentó él me habló bellezas porque él también sintió una emoción cuando empezó a escudriñar estos libros de conversaciones. Él me habló desde la emoción, casi que, él me lo recomendó y el único de la familia, nosotros tenemos una familia muy grande, el único de la familia que le copió a él fui yo, digámoslo así, y me encantaron esos libros, me enganché también, porque, Sí. pues de paso te cuento, yo también he tenido una tradición, una formación, digamos, católica. Yo he estado con la Compañía de Jesús, los jesuitas, estuve en un proceso espiritual con ellos para formarme como sacerdote, así entre comillas. Mm. Digamos que el proceso fue un poco frustrado, estuve con ellos como 2 años, 3 años en Colombia y finalmente no seguí. A través de un discernimiento espiritual con ellos, decidí no seguir con ellos, ¿no? Entonces, pero de alguna manera conocí más acerca de la tradición católica, o un poco más sobre la Biblia, obviamente los evangelios, las misas, bueno, todo lo que encierra ello. Y claro, ya con el tiempo, cuando me encuentro con estos textos, que en realidad yo incluso le agradecí a Dios por ese regalo tan lindo, por permitirme a mí pues obtenerlos y enfocarme, ver a Dios desde otra perspectiva en conversaciones. Para mí fue genial. Y es la hora, te lo confieso, es la hora que me encanta, me encantan muchas cosas de las que dicen ahí en conversaciones o en las cartas de Cristo, a mí me fascinan, yo ando encantado con ellas. Trato digamos, de meditarlas, de repetirlas, de tomar notas, de analizarlas también, de orarlas. Como te digo, al principio uno entra con mucha duda. Dice, ¿quién Mm. está escribiendo esto? Tal vez es una mente brillante, humana, que se está inventando. Lo que más o menos decía Niels, cuando le preguntaba a Dios en conversaciones, bueno, la gente me va a creer loca cuando diga que yo estoy hablando con Dios y estoy sacando unos textos, pero la gente puede decir, no, otro chiflado ahí que se cree enviado. Sí, entonces yo lo que veo es que uno de lector, cuando entra a estos textos, entra con duda, primero con duda, porque hay muchos embusteros y mucha gente que se dice que ha hablado con Dios y conoce que, pero resulta que es fruto de su imaginación o de su intelecto, sí, no sé, o para enganchar a un público que sabe que requiere de eso, que necesita de eso, lo que tú decías ahora. Sin embargo, siendo incluso así de pronto, digamos, si fuese, si realmente no fuera
por ejemplo, un contacto directo con Dios y eso fuera falso, yo también celebro a esos autores que tienen la genialidad y la creatividad y o la astucia digamos, para describir lo que hay en los materiales, lo que hay en los libros. Yo veo Sí, que debe pero tener un si a la contacto. larga, claro, pero si a la larga eso redunda en algo peor para las almas, tanto de los que lo han dado, que serían espíritus listillos del plano 6 sobre todo, yo creo, en estos casos, deben ser, porque Ujú, están hablando de verdades y son como muy simpáticos y la unidad y no sé qué. sí, Si eso redunda en la degradación al final de muchas almas, porque parece que no, en un principio parece que no, pero si la sí. verdad es mucho más simple. O sea, lo que yo, por ejemplo, bueno, te quiero preguntar desde cuándo que estás grabando la llamada, porque está muy bien, porque estaba mirando a ver si la grababa yo también, pero bien que te has puesto no la dejes de grabar. ¿La estás grabando desde cuándo? Desde que empezamos a saludar, así cuando empezamos. Ah, vale, pues genial. Pues luego ya me la pasas y la subes a la nube si quieres y la repasamos y vemos Claro. si la subimos ahí al canal. Si no te importa, a lo mejor pues es lo A que mí, hay a también. mí, a mí realmente me intimida un poco esto, me parece un poco ansioso porque pues, no me esperaba esto de grabar material y que de pronto. Pero yo confío en ti, digamos, en tu trabajo. Si crees que esto es bueno Bueno, para subirlo, para eso, sí, genial, sí, no sí, hay problema. digamos, si lo miran cuatro gatos, o sea, por ahora el canal no tengo mucho marketing ni mucha, ni lo hago muy espectacular como para que haya, o sea, que no pasa nada, ¿no? Es muy poca gente la que por ahora ve. A la Tendría que inmensa hacer, minoría, ¿no? Como dicen por ahí, la inmensa minoría. sí, sobre todo de esto. Luego sí que en algunos de esos audios sí que habían acumulado miles de visitas, quizá los de WhatsApp, yo no lo miraba eso, porque y luego ya cuando lo quitaron ya no lo pude mirar, pero ahí debieron, y las cartas de Cristo también tenían bastantes, creo. En Ah, las, ok. pero bueno, eso se van durante muchos años. O sea, pero que es muy poca gente en el fondo. O sea, que tampoco nos preocupemos por él, porque no, estos... Bueno, a lo que iba a decirte es que esos sentimientos de duda, fíjate que nosotros como civilización, quizá podrías decir, estamos acostumbrados a no detenernos en los sentimientos. Enseguida es sustituirlos, intelectualizarlos, ¿sabes? Ujú, Entonces, sin embargo, eh, imagínate la hipótesis de que esas dudas, cuando tú entras ahí, pero qué pena por un lado, porque esas dudas pueden ser de los guías celestiales, pueden ser como una especie de, tú te abres de repente a decir, pero ¿esto qué es? Y entonces los guías celestiales te dan una pequeña pista de la perspectiva de Dios sobre ello. Pero claro, tú, ¿cómo llegas ahí? Igual que yo, quiero decir, tú y cualquiera. ¿Cómo llegas a encontrarte de repente con esos materiales? ¿En qué situación? En una situación donde ya quieres rechazar lo viejo y, y entonces las dudas te suenan a como que puedes ser cobarde y tú ya quieres rechazar lo viejo, ¿no? Entonces fíjate que solo empezando a relatarlo, la cantidad de sentimientos mezclados que hay. ujú. Y en vez de sentir cada uno por su cuenta, porque esa es una oportunidad que se te abría en ese momento para conectar con tus guías celestiales, que serían, en mi hipótesis, la que te estoy planteando, serían de en planos superiores al que ha dado el de conversaciones con Dios. Sí, ¿qué tal? ¿Tuviste que toser por ahí? Sí, escúchame, es que tomando un poquitico de agua, pero me dio tos. Sí, esto pueden Ya, ser los desencarnados que tienes ahí acoplados. tal vez. Bueno, entonces, imagínate que, o sea, que no estamos acostumbrados a hacer eso. No es analizar el sentimiento, es sentirlo, fíjate. Ujú, Entonces, pero fíjate, todo el cúmulo ese era una oportunidad, es la hipótesis que te estoy planteando, de conectarte a sentir todos esos sentimientos
para ver qué información, dicho entre comillas, información, porque en realidad es una conexión a lo mejor con tus guías celestiales superiores, ya te digo, mucho más, o sea, más superiores del plano 8 y más allá, Claro, que no son del plano 6 solo. Entonces, para sentirla, las cosas esas de el rechazo a la tradición, o sea, para ver las motivaciones reales de por qué entramos a esos libros y sentirlo. Pero ya te digo, enseguida, fíjate, como hay tantos sentimientos mezclados, como no confiamos, que esa es la herida espiritual, no confiamos que la herida espiritual que depende de todas las otras. Herida física porque no tenemos responsabilidad ya con nada, todo lo tenemos que comprar, todo está medio envenenado, la comida, todo lo, también emocional, no nos responsabilizamos de las emociones y llegamos aquí de repente, como niños pequeños todos, y se nos abre el paraíso, claro, dices, bueno, claro, no me tengo que hacer claro. cargo. Venga. Claro, eso es un Big Bang ahí, porque es que es una cosa que, por ejemplo, en mi caso nunca había escuchado de esa manera tan linda, digamos, como se describe Dios en esos materiales. Para mí fue, borró, digamos, de alguna manera, lo poco que yo había aprendido con la tradición y con esto de la iglesia y que todo ese tipo de cosas, para mí fue genial. Y lo que tú dices, yo mudé de un lugar a otro, de un lugar que no me sentía satisfecho, completo, en cuanto a la idea de Dios y todo lo que lo rodea, y me encuentro con estos textos y me engancharon. Claro, yo creo que yo también caigo en eso, puedo describirme así, y caigo en esto y los cojo y los tomo como personal. Y ahí, claro, empiezan a nacer una cantidad de emociones, sentimientos distintos, pero yo digo que son positivos porque me generaban alegría, me generaban confianza, me sentía seguro, bueno, en fin, iba construyendo ahí algo bonito. Eso es algo de lo que yo me preguntaba cuando me decías, vuelvo a lo mismo, a una maniobra rara. Yo decía, pero ¿qué maniobra rara puede haber? Incluso me imaginé que te referías a algo literario, al modo como se escribieron, a la forma como se transcribieron. Y dije, ¿será que está hablando más como esto de la literatura como tal, del libro, de la transcripción o algo? O me preguntaba, ¿no? O en el fondo, esto será mentira. Llegué a pensar estos días, ¿será que todo esto es mentira? ¿Será que todo esto es otro engaño de alguien que tiene una mente genial, un talento genial para escribir y vendernos una idea acerca de esto? Y a la vez, al mismo tiempo, pienso, le doy esa credibilidad y le doy sí, esa credibilidad a esas personas, que sean o no, digamos, que han tenido contacto o no han tenido contacto con Dios, o han tenido esa revelación con Dios y les ha mostrado ese material. Yo digo, sea o no sea, están geniales. Es un material muy bueno que sirve mucho. Lo que tú decías también en el correo, son verdades y cosas muy útiles, pero que hay otras que también merecen la pena mirarlo muy detalladamente, que es lo que dices. Entonces, Y no, claro, en el sentido de promover es que hay cosas súper fundamentales de lo que luego verás si lo miras, que Miller llama del camino del amor natural, que es lógicamente que ya es mucho que aprender en la vida de uno y de estar alerta a todo esto, ¿no? A estar alerta desde otro lado, que no sea simplemente culpabilizarse pues ante el egoísmo y todo eso, ¿no? Es tener ese otro tipo de, que es lo que nos hace tanta ilusión cuando encontramos esto, ¿no? Tener ese otro tipo de comprensión. exacto, exacto. Y Yo recuerdo que Neil le hace una pregunta a Dios en conversación y le dice, bueno, pero bueno, la gente me va a decir que soy loco, que soy un fanático, que otra vez otra persona salió que vio a Dios y que, bueno, entonces Dios le responde de una manera muy bonita y eso se me grabó, le dice, pero no importa que la gente diga que fui yo o que fuiste tú, pues somos lo mismo. Esa respuesta que según el libro Dios de Daniel me parece encantadora porque ahí empieza, para mí empezó a verse como la totalidad, ¿no? Como el todo, como se describe. No importa si yo te la dije o tú mismo te estás imaginando eso en tu imaginación o con tu capacidad de crear eso, no importa, es lo mismo. Venga de mí o venga de ti, le dice la respuesta a Dios. Entonces dije, pues sí, lo de menos es pensar si esto es o no. Ahora, después le dice, lo más importante, y en las cartas de Cristo lo vengo a comprobar también, lo más importante es comprobarlo
en la experiencia. O sea, comprobar eso a través de la meditación, de la oración y eso, y vivirlo nos puede dar, digamos, digamos, algo más certero, más confiado que el mero libro, que el mero, sí, que la mera, digamos, leerlo nomás, porque sí. Esa es la única, digamos, yo digo que es lo único que nos salvaría, o por lo menos a mí, de saber si esto es verdad o no, es tratar de vivirlo a diario, en las pequeñas cosas de la vida de uno, mirar si este mensaje de esos materiales es verdad o no, es, es vivirlo, ¿no? Tratar de pedir luz a Dios, digamos, y poderlo aterrizar en la vida de uno. Que eso es un reto, obviamente, que eso es bien complicadito, pero pues es como la invitación que yo veo. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, ahí has descrito muy bien el truco, porque en toda la mezcla de ideas que has hecho y que hacen estos libros, cuando dices, por ejemplo, lo de lo mismo, en realidad, en, que esto está en otras revelaciones también, de estas que son fraudulentas en el fondo, pero que sí contienen esto, y es que no es lo mismo decir eso que lo que sería la verdad. La verdad es que somos hermanos porque somos almas, todas creadas por Dios. Ujú. Lo que pasa es que fíjate, ese espíritu que le contesta eso a Walsh no le dice esto primero, no le dice, "Mm, tú eres un alma, yo también, y si somos iguales es porque tenemos el mismo creador", que esto es una de las verdades que sí estaría en grandes partes del cristianismo, etcétera. También en el libro de Urantia, que es de lo peor de las maniobras más chungas porque mete ideas de superioridad y de todo esto. Y entonces, para que veas eso, o sea, si vamos desgranando lo que has relatado, que está muy bien, porque pero de repente es una mezcla que ya lo verás. O sea, si te... No es que yo esté sentando cátedra aquí diciéndolo, pero ¿me entiendes? Es como desarrollar esta historia que no es por analizar, es por decir, no, vamos a ver cuál es el mensaje realmente. Sí. O sea, porque con ese discurso que has recordado, en realidad se nos está colando que un poco Dios da lo mismo, porque ya todos somos lo mismo y bueno, ya está. Y bueno, y entonces de repente, de repente es como que... Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes, de que no hablen de ellas entre sí, las canalizaciones, porque estos son espíritus arrogantes, por así decirlo, casi seguro, de, de esas dimensiones donde ya tienen, porque son arrogantes y están justificadamente arrogantes, porque, hostia, requiere mucho trabajo, mucho tiempo. Escúchame, Iván, ¿a qué espíritu se refieres de arrogantes? Es porque me perdí, o sea, a los que intentan escribir esos libros, ¿se Sí, refiere? a los que con el cuerpo espiritual se plantan, vienen, o sea, esto es la hipótesis, o sea, yo no te lo estoy diciendo para que tú pero te lo tengas como hipótesis, o sea, No, sí, no, y está bien, claro. cuando esta gente no ha recibido aún, en realidad, aunque parezca extraño, amor divino eh, conscientemente, o sea, no quieren una relación realmente con Dios, porque es como una especie, están como una nube en la que nos meten a todos, con el curso de milagros también, con todo esto, en una nube de endiosamiento sin saberlo, o sabiéndolo, que eso es lo que yo no sé muy bien ahí, cuántos matices habrá y cuántas de perversión en eso, pero es todo lo que conocen y conocen un largo ascenso por esos planos. Y cuando, o sea, tú subes, esta es la teoría, ¿no? Vas subiendo el tope que tenemos nosotros de perfección natural con el amor que ya tenemos en el alma, sin que venga de fuera del creador de las almas, que sería el amor divino. Ese tope de amor natural es algo que tenemos nosotros que desarrollarlo, es un potencial, desarrollarlo y expresándolo. Claro, y ellos se han currado todo eso hasta el plano, pues a lo mejor 6, ponte el de Walsh, no lo sabemos, Ujú. y hostias, es por un lado, dices, claro, están muy justificados en estar todo orgullosos y tener la más mínima oportunidad, aprovecharla. ¿Para qué? Para, como cuando estás en esos planos, vas adquiriendo la capacidad de todos los de abajo
es por así decir, que los puedes visitar, no sé hasta qué punto, pero parece que sí, o sea, es como que eres bastante libre en ellos, depende, claro, de lo que te dejen las personalidades con libre albedrío, como nosotros, pero Ujú. eres, y entonces, claro, con ese orgullo de haber visitado tanto, ¿y cuál es el truco de todo esto? Que es, ¿por qué es orgullo? ¿Por qué es arrogancia? Porque en realidad nosotros somos iguales que ellos. ¿Como qué? Como almas, o sea, Oh, creados, sí, claro, entiendo. como creados por Dios, como hijos de Dios, que ese es todo el Ujú. truco de que... Y por mucho que estos te hablen, no, si todos somos lo mismo, y de repente el propio gesto con el que ya están entrando a contártelo y todos los matices que estamos incorporando, o sea, todos los rasgos que estamos diciendo, que no hablen de unos entre otros, que te cuenten unas mentiras mezcladas con esto, con cosas maravillosas, todo esto va componiendo un cuadro que yo creo que ya puedes ver, pues eso, que va teniendo consistencia, ¿no? O sea, Sí, yo creo que se puede sentir un poco, pero claro, esto en realidad lo que te dice Miller, y yo ya te lo he dicho antes, que es súper fundamental, que en realidad es muy bonito todo el diseño, porque si nosotros realmente estamos a- ¿cómo se dice?, abiertos a recibir amor divino, en el momento dado en que te abras, pasa es que a eso hace falta sentir mucho a veces, porque la verdad duele mucho y el amor divino depende muy directamente de Dios y Dios no puede entrar con todas las capas de nosotros que ponemos de impedimentos, ¿sabes? oh, claro, Y que no sí. queremos ver y que cuando bajan los espíritus por aquí abajo, pues esas capas de impedimento nos hacen un poco la vida más cómoda. Pero lo que te decía es que es un diseño muy simple y muy bonito, como tengo ahí que tú además tienes la fortuna de poder verlo en inglés directamente, seguro que como tienes que practicar el inglés lo pillas mucho mejor. Y yo te he traducido simultáneamente un cacho donde habla de no hay amor sin verdad en ese Oh, sí. sentido tan simple, que es una idea que a lo mejor te vino en algún momento de tus guías celestiales cuando estabas con el cristianismo o después, el tema de que cuando se te corte, si es que has conectado conscientemente con el amor divino, si se te corta aquello que estés afirmando, lo que sea, es falso. Así de sencillo. Y por eso hay verdad absoluta. O sea, lo que te dice Miller es que no hay ningún motivo para que todos los niños, desde que tienen uso de razón, pudieran hacer eso, comprobar por sí mismos directamente con Dios si algo es mentira o es verdad, pero en este nivel absoluto. O sea, y mentira, verdad, hay muchas cosas que puedes decir, no, pero eso parece muy intelectual. No, pero mentira, verdad también en el sentido práctico. Es decir, cuando este adulto me quiere venir aquí a contar que le necesito para poder hacer esto y, pues, bueno, ¿me entiendes? Que es también de utilidad o sea, los niños desde el principio, pasa es que no se nos enseña porque este planeta es pura rebelión, es un infierno realmente. En este Sí, es el sentido, verdadero infierno. desde la perspectiva de Dios es brutal. Por ejemplo, con todos los niños que mueren de hambre, todos los abortos, todo eso, es espeluznante porque yo no lo sabía y yo tuve que llorar ahí haciendo el vídeo ese, de un aborto natural entrevistado por Miller donde eso, que explica esto tan simple, no es que cuando conciben a los niños se crea el cuerpo espiritual y el cuerpo físico, por lo cual estamos mandando 200 millones más o menos entre muertos de hambre, abortos naturales y espontáneos, para que los cuiden otros. Y son personalidades exactamente igual que nosotros, con un alma enterita. Y todo esto no te lo cuentan, ni en conversaciones, ni en el otro, todos estos que no hablan entre sí de sí mismos, es todo un desmadre. O sea, yo cada vez que lo pienso más, y por eso te decía que es que yo no sé, o sea, pues me da más miedo todo y me da más horror, porque si es así, imagínate. Entonces, bueno, yo te lo quiero plantear un poco tranquilamente, de decir, bueno, eso, porque es lo que estoy diciendo además, es que cada uno en Sí. teoría desde pequeño lo puede todo comprobar perfectamente con la conexión con Dios. ¿Qué pasa? Que no estamos para nada en eso, porque la tierra ya lo sabemos lo que es. Porque de hecho me hiciste ahorita acordar lo que estás diciendo. Hay ¿dónde es que lo dice? Ah, creo que es en Conversaciones. No sé en qué parte, en qué libro, no me acuerdo, pero dice que los seres humanos no estamos hechos para aprender absolutamente nada. Es decir, que no es ni siquiera nuestra labor ni nuestro objetivo venir acá a la Tierra a aprender nada, 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 porque obviamente
supuestamente necesitamos aprender, ya lo aprendimos en algún momento en otras vidas, me imagino, y que solamente necesitamos recordarlo. Solamente, hace esa invitación de alguna manera, ahorita pensándolo bien, es, claro, deja abierto un espacio para muchas interpretaciones, pero él dice, no, ustedes los seres humanos ustedes mismos han creado todo ese sistema de vida y para, obviamente, para entenderse entre ustedes como sociedad, como sí, el ser humano en la Tierra, pero ustedes en realidad no necesitan aprender nada, ya está todo hecho. Como que, de hecho, uno dice, bueno, pues si es así, claro, hay una cantidad de obstáculos desde que uno nace hasta que se muere, muchos obstáculos para encontrar ese supuesto estado perfecto de encontrarse con Dios. Claro, nosotros los humanos lo sabemos. De hecho, después dice, yo sé que ser humano no es fácil. Ser humano no es fácil por el hecho mismo de que el alma de Dios o el Espíritu de Dios está dentro de este cuerpo humano, esta materia, y el alma siempre quiere ser, dice. El alma siempre va a querer ser. Y claro, dentro de un cuerpo tan limitado como el humano, pues le va a ser muy complicado. Entonces, también lo deja uno como entrevisto, si eso es posible o no, lo deja como ensanduchado, ¿no? Como, sí es posible, pero necesita una preparación perfecta, empezar a quitar obstáculos desde la emoción, desde el intelecto, desde todas esas cosas Mm. aprendidas. Y si hace todo eso, es como, no, como una invitación. Si haces todo esto, ¡pum!, vas a llegar a esto. Y ahí es donde uno piensa en Jesús. El modelo perfecto sería Jesús, claro. Llegó a un estado de conciencia alta, pero también poniendo ciertos ejemplos para los que quieran seguirle, ¿no? Eso es lo que yo puedo pensar. Y entonces, si no necesitamos aprender nada, que ya todo está aprendido, solamente necesitamos recordarlo. Me imagino que a través de la oración y la meditación y ese contacto que él dice ahí, que si no, cualquier persona, si realmente se propondría contactar a Dios, o sea, prácticamente una vida santa, digámoslo así, entre comillas, santa, uno podría llegar a sus niveles de conciencia divina y ser ahí sí, un alma elevada. Entonces yo digo, bueno, si es así, entonces, ¿para qué todos estos materiales? O sea, léalo o no lo lea, estúdielo o no lo estudie, pues siempre voy a ser parte de Dios, ¿no? O sea, no necesito ni siquiera aprenderlo. Hay personas que ni siquiera, yo creo que en el mundo ni siquiera conocerán estos textos, ni les interesará conocerlos. Entonces yo digo, esas personas están en ventaja frente a las que sí conocen los textos o lo han leído meditado, si al final de cuentas eso no va a valer nada. Eso son preguntas mías abiertas, ¿no? O sea, también análisis que yo pobremente hago para cuando me enfrento con estos textos. No, claro, no, si es que es una forma, es una de las claves para lo que hemos dicho, además, que tiene mucho que ver con lo que te he comentado del experimento ese, de que todo, de que hay verdad absoluta y de que desde un niño pequeño, pero eso no quiere decir que ese niño pequeño no tenga nada que aprender, sino que es en esa relación de verdad con el amor divino y no con cosas que suplantan de amor natural, que pueden estar muy bien, pero con espiritillos que se pegan a nuestras adicciones y cosas, pues Ujú. eso, es ese tema de cuando me lo cuentas y me lo recuerdas, pues joder, me saltan todas las alarmas, claro, porque eso de que no haya nada que aprender. Sí, de hecho, es que por eso, cuando yo escuchaba conversaciones en los audios, en tu narración, yo decía, wow, esto es interesante. A mí personalmente, digo, como Alejandro Vélez, me puse contento, eso casi que no derrumbó, pero sí ¿cómo decirlo? Como que eh, sí me descargué, o sea, me sentí mucho más liviano emocionalmente, porque claro, desde pequeño uno nos enseñan es que según el modelo del éxito, uno tiene que seguir, según el modelo que nos venden de éxito aquí en la Tierra, desde la educación, de la formación, desde la escuela, desde su casa, es un modelo muy físico, muy mecánico, muy vano de alguna manera y muy superficial. En cambio, cuando yo me encontré con estas frases que dice ahí de Dios, uno no necesita aprender nada. Uf, yo me descargué, o sea, me sentí un poco más libre porque dije,
pues tienes razón. O sea, uno... Y además que me invitó a creerlo a través de la experiencia y sí tiene lógica. Digo, claro, si uno quiere fama, dinero, posición, estatus, un carro, una beca, un hogar, todo ese modelo de éxito que nos vende la sociedad es superficial porque finalmente eso se va a quedar acá. Y así nos venden esa idea y uno se la pasa 70 años, 80 años, que es el promedio de vida de un ser humano, buscando ese supuesto éxito, pero no, parece ser que yo ahorita que lo pienso así, es mucho más fácil. O sea, no importa si consigues o no, si tienes novia o no, si tienes beca o no, carro o no, casa o no. Ese llegar fácil, Claro, es como un atajo, ¿no? Como un atajo, llegar a mm, Dios. pero es que ahí están metidos muchos temas a la vez podemos perder el hilo de que hay muchos, bueno, no es no perderlo, pero ese es uno de los hilos que abres. Pero si me perdonas interrumpirte, Sí, claro. el tema este de aprender, o sea que te lo quieren llevar más a un descubrir y a un maravillarte, pero en realidad, por ejemplo, como lo presenta Miller, que a mí me parece súper importante, y he dicho algunos pocos audios sobre el tema de la fe y los hechos y todo eso, es que todas esas cosas que has descrito, por ejemplo, los carros, los coches que decimos aquí, los descubrimientos técnicos, etcétera, todo eso ha requerido de que la gente tenga un disfrute al descubrir una ley, al combinarla con otra ley. Él siempre pone el ejemplo de la gravedad y la aerodinámica para permitirnos elevar nuestra capacidad de disfrutar de lo físico volando. Entonces, ahí estaría la clave. O sea, cuando te dicen no hay nada que aprender, sí, pero en otras revelaciones verás que te dicen, bueno, pero vamos a enfocarnos en el descubrir. Sí, pero el descubrir qué. De repente en esas revelaciones no aparece en la clave que sí te aparece en Miller. ¿Y qué contras es? Leyes. Nosotros tenemos aquí, en esta anestesia de la nueva era y de nuestra sociedad así súper venga, materialista, venga, tenemos alergia a todo esto que, que está súper mal interpretado y que es y cuando pasemos al mundo espiritual nos llevamos un ostión, una bofetada que te cagas, porque en el mundo espiritual no se deja de hablar de pecado todo el rato, porque tiene que ver Ujú. con las leyes y las leyes son amorosas todas y son neutras, por así decirlo, si tú quieres, y son una bendición porque te permiten en el marco donde tú desarrollas un disfrute, igual que lo que hemos dicho del avión. No se para de hablar, al parecer, de pecado y de leyes, que son dos palabras tabú, que no vas a ver en ningún lado, ni de súper subrayadas. En la verdad, sí un poco aparece, a lo mejor no me acuerdo del curso de milagros, ¿no? En el, sí, no sé qué, pero todo es dentro de una, bueno, y si aparece, di la verdad también, para las cosas del camino del amor natural hay que ser honestos, y eso sí aparece mucho en Walls, ¿verdad? Ujú. Pero Sí. todo eso, pero todo eso está unido en el fondo. Todo el tema de descubrir, del disfrute, de que somos almas que empiezan a experimentarse aquí desde cero, por término, súper en general, casi toda la grandísima mayoría, para experimentar precisamente a sí mismas, para su personalidad, para desarrollar cuanto antes mejor, porque menos sufrimiento, una relación con Dios que ya les permite estar ahí, pues eso, imagínate, si te enfocas, eso es lo que cuenta y es muy bonito y muy simple lo que cuenta. Dice, a mí yo lo único que hice, dice Jesús, si es que es Miller, si es que Jesús es Miller, que yo creo que sí, yo lo único que hice es que yo desde muy pequeño me di cuenta de, bueno, aquí hay una serie de patrones de las cosas, hay unas leyes fantásticas, mira cómo me lo paso yo saltando, no sé qué, los pajaritos, muy bien. Bueno, a ver, todo el mundo está aquí hablando de Dios, que es todos los judíos así, ¿no? Del entorno. A Ah, ver, sí. si Dios es el creador de las leyes, hostias, si yo puedo desarrollar una relación con Dios, fiesta, porque voy a tener nada más y nada menos que al creador, que no sé cuántas leyes, ya no Claro. solo lo que nos permite volar y nos permite, no, leyes del perdón y del arrepentimiento, como tiene leyes en todo, en el nivel del alma, en el nivel del cuerpo energético, que lo llama siempre espiritual, y en el del físico. Ostras, y es lo único que hizo, decir, pues me enfoco en la relación con Dios y en las leyes que rigen esa relación. Cuando la pierdo, no la pierdo, y eso desde muy temprana edad, y nada más.
y lo tienes todo. Es en ese sentido que no hay nada que aprender, pero pero eso es un aprendizaje, porque el alma empieza, es lo bonito además, que es como, es un nacimiento del alma, que eso te lo machacan los otros discursos muchas veces, tal como los interpretamos, que es que son así, interpretables así. Ujú. Sí, ok. Entonces, entonces eso, leyes o sea, todo mal interpretado lo tenemos aquí, porque como tenemos ahí el mundo, bueno, eso, el mundo, no sé qué se te ocurre, porque estamos hablando del aprender y del... Sí, Sí, pues no. eso, Todo esto para mí, digamos así, nos saltemos de un lado a otro, es genial porque de alguna manera todo está correlacionado y ahora encuentro de alguna manera más elementos para hacer ese tipo de análisis, pues gracias a escucharte, de verdad. Pero sí, claro, en eso en las cartas de Cristo también me hiciste acordar algo de, o sea, queramos o no, sí, hay que aprenderlo, claro, porque uno nace en esta sociedad, nace en esta tierra, en este modelo de tierra, todo. Pero digamos que yo a veces me pongo a pensar es qué se debe aprender y qué no se debe aprender. Claro, a uno a una edad más o menos adulta le queda un poquito hacer un poco de análisis y empezar a tener elementos para hacer juicios de valor. Pero cuando uno es niño, que digamos, digámoslo así, lo manipulan o le venden la idea que los papás quieren, digámoslos con una buena intención, pero hay otros que no tanto. Y el niño o la personita empiezan a hacer no con una construcción personal interna, porque obviamente se requiere un acompañamiento de los padres y la familia y eso, pero hay otros que no cuentan con esa suerte. Y yo digo que ahora la verdad, uno de adulto ya la verdad está más, o sea, está manipulada, es una construcción social, como dicen por ahí. Uno nace no con una verdad propia, sino la construcción de muchas otras verdades. Llámese escuela, libro, llámese familia, llámese sí, novia o llámese iglesia. Todo eso de alguna manera va formando, digámoslo así, creo, no sé si me equivoco, la personalidad de uno. Y ya yo llega uno sería adulto y llega con una cantidad de vicios, malformaciones de entendimiento. Yo creo que en parte, digamos, la Iglesia Católica ha tenido que ver mucho en esto. Yo digo que muchas personas eh, siguen creyendo en ese Dios que juzga, que condena, que castiga, siguen creyendo en un infierno físico con el demonio, así, con cachos y eso. Yo creo que hay mucha gente todavía que piensa eso gracias a que siempre se lo han inculcado, ¿no? Y no se han atrevido a hacer como a buscar, a indagar otros materiales como estos, por ejemplo, que, 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 que hacen ver a un Dios desde otra perspectiva un poco más profunda o por lo menos diferente, lo que veo. sí. Y eso también sería algo para celebrar. Desde mi perspectiva es algo que es genial porque mucho tiempo la iglesia ha mantenido oscuro de alguna manera esa idea de un Dios mucho más, como más... No, es que a mí, o sea, es que lo que describe, por ejemplo, Cristo en las cartas, a mí me encanta porque es un Dios que se sale fuera de ese contexto católico, cristiano, rígido, que lo que él dice, nos hemos formado bajo dos vertientes fuertes, que una es el temor y el miedo. Y bajo esas dos líneas fuertes grandes, yo por lo menos me eduqué, en parte desde joven, obviamente mi abuelita, mis papás, ellos tampoco sabían, yo sabía que ellos iban transmitiendo esos mensajes porque a ellos también se los transmitieron sus papás, y así esas malformaciones en torno a Dios o lo que significa Dios ha llegado hasta nosotros. Entonces, hasta estas épocas, perdón, hasta estas épocas. Digo, qué triste, es muy triste que todavía Sí, mucha gente, una, ya no le interesa Dios, no le importa lo que es Dios, ni nada de tema, porque están hastiados de ese cuento de la Iglesia Católica, están hastiados de todo ese tema del castigo, de la condena, o también del premio, de la recompensa. Esos juicios de valor, yo por lo menos, te confieso, Juan, yo ya, dejé de pensar, siempre llamo Juan. en, en- yo dejé de pensar bajo esas dos líneas, del temor y el castigo. Yo me quité ya hace mucho tiempo la idea de ese Dios castigador, de ese Dios que juzga, que condena, lo que tanto ha vendido la iglesia,
gracias a estos textos, gracias a que empecé a leer estos textos de conversaciones, a mí se me abrió un poco la perspectiva acerca de eso y sí fui haciendo, digamos, fui reevaluando esos conceptos que antes me enseñaron mis padres y todo lo que describí ahorita, la escuela, la iglesia, todo, y he venido reemplazando de alguna manera poco a poco, gradualmente, por estos nuevos conceptos. Claro, Y pues me han sabes lo que... servido mucho. Sí, claro, pero ¿qué pasa? Bueno, no sé si has terminado. No, no, sí, sí, está bien. Que, el- que, el- que por un lado es como tirar todo el, todo el paquete, porque como tenemos, o sea, todo, como se suele decir, en la bañera, el niño y el agua, todo a tirarlo, porque, claro, es una gran verdad eso, que es muy criminal para nuestra alma que nos vendan una versión de Dios que es, pues eso, tan mal interpretada. Pero ¿por qué digo mal interpretada? ¿Y por qué digo que hemos tirado todas las cosas muy precipitadamente? Pues porque lógicamente las leyes a nivel del alma tienen consecuencias. Es decir, el alma se degrada en su condición y eso es lo que relatan con el tema de los infiernos, el tema del castigo, que están hablando en realidad de consecuencias de simples leyes que nos permiten ser. O sea, y entonces, pues es que no tenemos claro simplemente ese esquema, que es una cosa que repite siempre y es muy simple, Miller, dibujando siempre las almitas y los dos cuerpos como dentro de ellas, por así decirlo, o colgando de ellas más bien. Y ya está, hay unas leyes en ese nivel. Y entonces es lo que te digo, es como que fuéramos de un extremo a otro. Como hay una herida tan grande y una verdad tan grande ocultada por la iglesia de alguna manera con esas prácticas, ¡bumba! De repente explota y se aprovechan de eso para el otro lado, hacia, Entiendo. venga, sí, ya no puedo escuchar, tú le hablas a las personas de estas, de muchas de que están en estas canalizaciones, le pronuncias la palabra pecado y ya, pues se ha acabado. Sí, es verdad, me ha pasado con mi familia. Tengo un amigo, tengo un hermano que se dice él que es ateo, pero y entramos en unas conversaciones, a mí por lo menos me gusta de alguna manera ser un poco provocador con aquellos que todavía siguen esas, y luego por mi familia, algunas de mis familias todavía son muy tradicionales, y hacer debates o por lo menos conversaciones, charlas con ellos, especialmente con un hermano que tengo es abogado, pero él dice que es ateo, ¿no? Entonces empezamos a hablar y ahorita, por ejemplo, las cartas de Cristo me han dado elementos a mí, o yo he tomado elementos ahí. eh, eh, o sea, ya Cristo en esas cartas habla de cosas que no habla conversaciones, por ejemplo, que empieza a hablar de energía, de electricidad, de átomos, empieza a describir a un Dios mucho más científico, digamos, con elementos mucho más modernos. De hecho, es muy curioso cuando en las cartas Cristo dice que reta a la ciencia de hoy, reta a cuestionar lo que en las cartas dice, en tanto que Dios es electromagnetismo, electricidad y toda esa terminología que él usa en torno a la ciencia o a términos muy modernos que nosotros ya entendemos o la Bueno, ciencia pero de hoy ya ahí, entiende. ahí no dice que Dios sea eso, habla de la conciencia universal y ese tipo de Oh, cosas. sí, sí. Bueno, sí, exacto, perdona. No, pues yo asumo que es ese Dios supuestamente, igual dice que el término no importa, pero es esa inteligencia universal o esa conciencia espiritual y conciencia universal la que prácticamente pues rige todo, ¿no? Y es el todo Ya. de todo, como dice. Pero ahí está el problema, precisamente. Mm. Ahí en esa especie de mezcla. Sí, a lo mejor ya, bueno, ya lo verás si miras algunas cosas de estas a ver cómo te resuena. Pero sí, Sí. ahí tenemos. Oye, escúchame, tú hablas mucho es que la verdad, no, de Milner, ¿sí? ¿De Miller? Miller. Sí, Alan Miller, John, un australiano, sí. es que no me he familiarizado mucho con lo que últimamente has hecho en tu página, porque yo decía, pero ¿quién es Miller? No, no entiendo. Ahora que me escribías en el correo que era el mismo Jesús, empiezo a entender, ¿no? Otras cosas, porque no he leído mucho acerca de él, lo que dice ahí Milner, que tú me Sí, describes.
Es muy disonante, ¿no? Pero yo te lo he dicho a bocajarro directamente, ¿no? Si es que es por eso que yo he cambiado todo en la web, y es que o sea, porque es o una cosa o la otra. Y, Sí. y por las cosas que he sentido y lo que me está pasando y le ha pasado también a otras personas, del pequeñísimo grupo que tenemos, pues de que de vez en cuando hablamos, lo que te invito luego además al directo que hace ahí Clau en Facebook, los domingos, creo que te lo conté. Oh, sí, la Argentina que me pasaste el link, que creo que empieza en Sí, 2 horas, 1 hora ya. una hora. Pues eso ha sido como muy íntimo, muy pequeño, pero muy claro el cambio que había que dar. Y bueno, si lo miras un poco, ahora que has dicho de compartir con tus amigos y familia y todo eso, hay mucha riqueza ahí, porque en el fondo todo esto del ego en realidad está tratado de una forma mucho más humana, ya no habla de ego, y entonces vas a ver cómo en realidad esto que te he comentado para la adicción espiritual, si la quieres llamar así, se aplica a todo. O sea, tú cuando te veas a ti mismo y cuando veas a la gente, si empiezas a mirar estas cosas, vas a ver, a lo mejor vas a dar una especie de salto de decir, ostras, es otro nivel de simplicidad y de profundidad, porque eh, que ya estaba en algunos terapeutas o en muchos terapeutas emocionales, porque es el tema de la máscara. ¿Y qué es exactamente la máscara? O sea, la máscara, que sería lo equivalente al ego, es para las cosas que nosotros hacemos para no sentir. O sea, tenemos una máscara de frustración o una máscara de alegría, no sé qué. Y en realidad son cosas que nos hacen sufrir finalmente porque las estamos usando para proteger el yo herido Ok. que está debajo y que no nos permite ser nosotros mismos, ser cada vez más el alma y, y estar en ese nivel del alma, estar conviviendo ahí, aprender, por así decirlo, las leyes de Dios con Dios. No podemos hacer eso en ningún momento de convivir gozosamente con esas leyes. Acuérdate del ejemplo que dijimos del avión y todo eso. No lo podemos hacer porque si lo ves vas a ver que todo el mundo está en la máscara y sobre todo lo importante, que todos los rasgos de la gente, de la personalidad que decías antes, en el fondo son históricos, como has relatado, para tapar cosas que se quedaron ahí, que han bloqueado emociones desde niños, emociones que venían a lo mejor, si son muy tempranas, pues venían de los padres, pero luego ya en general, pues hacemos algo y lo que sea y que no queremos volver a sentir, lo hemos hecho mal y ¡bumba! Le metemos otra máscara. Tenemos miedo a sentir y sobre ese miedo añadimos una frustración o una falsa alegría, millones de cosas así. Oh, Y sí, es que es bien complejo, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, pero es muy sencillo, porque solo tienes el yo real tapado por todas esas historias. Que eso también aparece un poco en las cartas de Cristo, cuando te relata, porque ya te digo, es una mezcla de verdad y en realidad tiene muchas medio falsedades también. Porque al no comentarte bien lo del tema de la conciencia universal y decirte un Dios que es una entidad, aunque sí que hay una oración que quiere que hables con Dios, pero mete a Cristo, bueno, es una cosa muy rara. La cosa, no me Sí, despiste, perdona que me despiste, que el tema te estaba diciendo, que ahí aparece, ¿no? Como que el niño, si pudieras ver al niño recién nacido, es brillante. Claro, es el cuerpo espiritual del niño brillante, que ahí lo malo es que en las cartas de Cristo no te cuenta todo el tema de que en realidad estamos todo influenciados por millones y millones de desencarnados, algunos de los cuales directamente se acoplan ahí para creerse que están reencarnando y todo eso. Pero ahí sí que, por ejemplo, te cuenta esa verdad, ¿no? Si el niño nace, pero enseguida se oscurece la condición. Eso sería una verdad ok. absoluta. Enseguida, ¿y qué pasa? El yo real es el alma, que no es ni el cuerpo es, ni tu cuerpo físico. Y, y el hecho ese de que tu yo real sea el alma se va quedando cada vez más oscurecido por todas esas heridas que nosotros tapamos con máscaras, con miedos a sentir y adicciones. Y porque y tú lo vas a ver muy claramente. Cuando veas adicciones en la gente, o si tú fumas o lo que sea, vas a ver claramente que es para no sentir algo. Sí.
y ya está. Y eso, pero eso es solo la punta del iceberg, porque en realidad tenemos adiciones a sentir las cosas más profundas que si las sintiéramos como un niño pequeño, que eso era lo que quería decir Jesús cuando decía volver a ser como niños pequeños, eso por lo menos lo que dice Miller, que él tiene recuerdos durante 2000 años seguidos de la vida en todos los planos, que entonces, ¿qué estaba yo diciéndote? De lo de lo de, bueno, las máscaras, ¿no? A eso, sí. Y sí, lo que pasa es que como me he ido a esto otro, que es un temazo, y de repente, y como estoy ya un poco, como ya te digo, tengo ese dolor de cabeza y la cosa que se me dificulta más, pero poco a poco. Pero bueno, el, La la cantidad de cosa, máscaras. sí, que, ¿cómo? No, sí, que lo que decía lo de las máscaras, ¿no? Íbamos en eso. Sí, y el oscurecimiento de la condición, porque todo eso se va quedando grabado, se va metiendo como grabación muy profundamente en el alma, no en el cuerpo espiritual. O sea, el cuerpo espiritual se ennegrece, pero por ejemplo, eso es algo que falta en las cartas de Cristo, porque el que da las cartas de Cristo, en la hipótesis que te estoy presentando, no se quiere sentir del todo en el alma, no quiere recibir amor divino de verdad. Y entonces no te lo cuenta, porque es lo que él conoce. Y no sabemos hasta qué punto ama la leche. Pero por muy bonito que luego nos siente, por muy bien que luego me parezca que nos sientan los sentimientos, pero todo esto podría ser así. Pero ¿qué ocurre? Eso, que no te cuentan que en realidad todo se está grabando en algo mucho más profundo y mucho más complejo que es el alma, desde muy temprano. Y luego tu cuerpo espiritual y el físico reflejan la condición de ese alma. Wow, sí, es Eso- apasionante todos esos temas, man. O sea, es bien, bien pero interesante, ¿verdad? es una cosa súper simple y que si empiezas a mirar de Miller hay poquitas cosas más, porque es así de simple y repetitivo, porque es como un dato súper fundamental. Y Es, entonces nos vamos haciendo el yo herido ese en el alma y lo protegemos aquí con las máscaras y con todo, almacenamos un mogollón de emociones eh, bloqueantes y es eso, y ya está. tú estás trabajando, o sea, o sea, actualmente en tu página, este Miller lo que hablas de Miller, ¿es un nuevo material? ¿Es un nuevo material que estás trabajando? Sí, O, estoy ya sacando algunos vídeos en YouTube, algunos audios en iVoox también y luego pues resumiéndolo en unas páginas como para hacer una especie de guía y en la web, sí. Yo tengo casi todo enlazado ahí. tengo que chequearlo, así me interesa mucho, porque Sí, tío, como te decía, esta ahorita, pues como son tan densos, las cartas de Cristo son tan, habla de tantas cosas tan complejas, eh, digamos, eso lleva mucho tiempo, ¿no? O a mí me ha tardado varios tiempito en releerlas, en reescucharlas, en editarlas, Y sí. claro, lo que he escuchado varias veces hablar de lo de Milner, me parece también curioso, pero Lo puedes no. mirar, por ejemplo, hizo unas conferencias como muy básicas con traducción simultánea al portugués, que esas son de las pocas que hay traducción. Y yo luego estoy haciendo, pues, como traducciones un poco también no en papel, sino con los vídeos o con los audios, alguna al vuelo, así mientras tengo el texto en inglés. Pero sí que hay 5 o 6 cosas que ya he grabado en audio, como por ejemplo la verdad acerca del arrepentimiento y del perdón, que eso es muy Ese sí lo vi por recomendable. ahí en la página tuya, ese tema sí lo recuerdo que lo vi, lo leí hace poquito, pero no Sí, lo he leído bien, digamos, sí vi el enunciado, sí, pero no pues lo he ese, leído bien. si tienes el esquema. Lo que pasa es que tú, no sé cuál recomendarte iniciar, si quisieras mirar directamente de Miller, ya que hablas inglés, tú lo tienes que hablar allí en Canadá o hablar francés. Pero digamos que no, no, inglés, yo estoy aquí en Toronto, en francés ya hablas en Montreal y en Quebec algo, Ah, sí, pero yo realmente todavía estoy en el proceso o sea, soy estudiante. Sí, pues he aprendido varias cosas, ya estoy un poco más de nivel, mm, pero me falta todavía más y quiero más de inglés. Es que la verdad, te cuento, entre otras cosas, llevo apenas acá, yo voy para 2 años aquí en Canadá
Entonces, pues tú Sí. sabes que es ¿Y que un en segundo plan de idioma. trabajos cualesquiera, ¿no? Así de cualquier cosa y eso, o Sí, tuviste... yo estoy acá con mi mujer, digamos, con mi novia, y estamos en proceso de residencia. Entonces, lo que hace el gobierno canadiense para las personas que quieren residencia, obviamente eso lleva un tiempo, es trabajar y estudiar y soportar todo eso. Tú ya sabes, ¿no? Soportar al gobierno implica, pues, trabajar de alguna manera en lo que salga. Sí, gracias Claro. a Dios han salido cosas, pues, muy sencillas, trabajos muy humildes, digámoslo así, porque, pues, Pero ellos en la agencia de trabajo te proporcionan la historia, ¿no? ya No. en ese momento yo ya tengo permiso de trabajo del gobierno, ya me otorgaron mi permiso de trabajo del gobierno y a mi novia el permiso de estudio, porque en este Pero caso, ella es por estudio, pero desde el principio te empezaban a dar trabajos ellos o tuviste que buscártelo un plan casi sí, mal. por mí mismo, a mí me dieron visa, desde Colombia me dieron visa de estudiante con ella y te confieso aquí la verdad, cuando uno llega a esos países así, obviamente no te dan permiso de trabajo legal, a menos que vengas de tu país con permiso de trabajo de alguna empresa recomendada y que ya vengas a trabajar, tú ya sabes, ¿no? O sea, a una empresa ya, digamos, recomendada o directamente a trabajar en la empresa. Pero cuando no, pues sí, toca desde abajo. La verdad, toca con trabajos humildes, te han servido muchísimo, son muy buenos, a pesar de que sean humildes, pues por lo menos pagan mejor que pues en los países de uno. Y Mm. eso ha ayudado mucho a sostener, pues tú sabes, ¿no? Lo que es el arriendo, incluso la matrícula del colegio de mi novia, los cursos de inglés que hemos hecho, todo el tema de alimentación, el tema del transporte. Sí, pero que aún estáis un poco en una especie de grupo colombiano, latino, más bien, o vosotros dos solos, así. No te entendí, escúchame. O sea, que estáis más haciendo como que me imagino que tampoco es muy fácil luego allí relacionarse con gente en inglés, ¿no? Son sitios fríos. Oh, ya, pues ahorita como todo el mundo está confinado en sus casas por aquello de la pandemia, entonces no tiene mucha relación prácticamente con mucho, o sea, canadiense original, pues de hecho es una pregunta muy difícil porque no sabe quién es canadiense o quién no, ¿no? Hay mucha gente que Sí. ya incluso es ciudadano canadiense con sus papeles, que no son canadienses, pero que ya se hicieron canadienses pues por sus papeles y su proceso. Pero la mayoría de gente sí son latinos. En estos trabajos que uno consigue de primera instancia son latinos, otros portugueses, mexicanos, chilenos, colombianos, así. Los managers, sobre todo, sí son canadienses algunos, otros son de Estados Unidos, pero que hablan inglés. Entonces a mí por lo menos me sirve mucho practicarlo, ¿no? Con errores y todo, pero pues uno va practicando y va soltando la lengua, ¿no? Va soltando un poquito más de fluido o fluidez eh, en el idioma, ¿no? Me ayuda mucho, pero Ujú. sí, se necesita tener más contacto con el nativo. Ajá. Sí. Pues, pero que estabais ahí, ¿fue de casualidad o yo me acuerdo, me han saltado en el YouTube, no sé por qué, y empecé a ver algunos YouTubers, no sé si peruanos o colombianos que estaban en Canadá, o mexicano también uno ahí famoso, creo, no me acuerdo de dónde es exactamente, pero sí que hay varios ahí que animan, no, venirse a Canadá, no sé cuántos, o, Oh, o, sí. o te desaniman. Bueno, que te cuentan toda la película, ¿no? Y te muestran Canadá, todo eso. Pero tu novia fue simplemente para aprender y pues, para elevar un poco la condición y ya está, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros decidimos, digamos, que nos asesoró aquí en el consulado colombiano, aquí en Canadá hay un consulado colombiano, y ahí empezamos a buscar el tema de una abogada que nos asesorara y nos contara cuál era el mejor plan para obtener la residencia. Y uno de ellos era prácticamente, no sé si tú sabes, pero aquí todo es por puntos, o te quitan o te ponen. Entonces, para tener la residencia, para unos 2 años, 3 años más o menos, decidimos que alguno de los dos debería estudiar en el college y el otro trabajar. Entonces, el gobierno canadiense lo que te dice es, bueno, uno puede obtener el permiso de estudio legal y el otro
el permiso de estudio. En este caso, a mí me otorgaron el permiso de trabajo, a ella el permiso de estudio, pero te cuento que es bien cara la educación acá para los extranjeros, es carísima. Y entonces ese es el plan. Cuando ella termine su college, que es más o menos en 2 años, son programas muy cortos, son 2 años, todo eso va sumando puntos, el hecho de que uno pague impuestos acá suma puntos, ya uno estando en una empresa ya legal, con papeles, nómina, sí, que te empiezan a generar también Claro. taxes, eso también da puntos. Entonces ese fue ese está siendo nuestro plan en este momento. Yo Pero estudiando, y qué edad tenéis? yo tengo 35 y ella tiene 26. Mm, Entonces, la abogada nos dijo que en ese caso lo más conveniente es que ella estudiara por la edad, que ella estudiara también, que yo trabajara. Y obviamente, pues ya con el tiempo, si yo quiero estudiar, ya siendo residente, pues va a salir mucho más barato, porque te cuento mm, que lo que te decía, o sea, para estudiantes internacionales, estudiar en un college sale carito, siempre sale caro y hay que obviamente soportar el estar acá, el querer estar acá durante el tiempo del college, significa demostrarle al gobierno canadiense que claro. tienes recursos o si no, pues ellos van a decir, no, pues, ¿cómo estás aplicando algo que no va a ser soportado con, ¿sí? ¿Cómo te vas a alimentar? ¿Cómo te vas a transportar? ¿Cómo vas a pedir arriendo? Entonces, pues no, pues gracias a Dios, de hecho, ahí sí lo digo, gracias a Dios, uf, nos ha sonreído la vida muy bonito porque incluso así con trabajos humildes, este país es muy, ¿cómo digo? Pues económicamente ¿Un es muy trabajo estable, y muy, muy y con estable. un crédito para los estudios de ella? Dime, escúchame. ¿Y con un crédito para los estudios? ¿O no habéis necesitado crédito? No, la verdad nos ha tocado ahora, o sea, con todo nuestro esfuerzo, ¿no? Ahorros, ¿no? Tú sabes, ahorros, préstamos, cosas como así. Pero digamos, ya estando en el college, ya se empiezan a abrir otras oportunidades y es que ya empiezan a darle de pronto un crédito o facilidades de pago o también Ah, hay una opción de becas que estamos aplicando a una beca, vamos a ver, estamos concursando porque esa es otra ayuda que queremos tomar, a ver si de pronto nos resulta por ese lado y obviamente pues uno se evitaría pagar, ¿no? Plata. sí, no, Entonces, sí, desde luego que son países muy estables y con unas cosas muy buenas. Sí, también muy malas algunas, pero bueno. sí, para los ciudadanos es acá o sea, aquí de verdad la salud es gratis. Lo digo Mm. porque en mi país no es así y eso nos ha ayudado mucho, la salud es gratis. Ya cuando uno empieza a tomar ciertos, ¿cómo te digo?, ventajas o beneficios, ya le empieza a cambiar la vida a uno como estudiante internacional, que como turista, por ejemplo, o como la situación de los mexicanos, por ejemplo, es distinta porque ellos no necesitan visa y la mayoría de ellos, la mentalidad de ellos es venir, trabajar a lo mexicano, o sea, duro, porque son una mano de obra dura, trabajan muy duro, son muy apreciados, pero digamos, el plan de la mayoría de ellos no es estudiar acá, ni hacer un programa, ni les interesa, por ejemplo, tener papeles, ni residencia y eso. Son muy poquitos y la tienen clara en eso. Saben que trabajan duro, se muelen la espalda aquí trabajando, se tienen buen dinerito y se van con sus ahorros a México, se devuelven, por ejemplo, Claro, y para ellos está bien, ¿no? Para sí. nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, sí, también toca trabajar duro. Sabemos que hay que trabajarla porque, pues, obviamente, no somos de familia así que, wow, que nos mantengan y eso. Mm. Entonces, nos ha tocado poco a poco, ¿no? Escaladito. Y sí se puede, hemos constatado que sí se puede, cuando uno le echa ganas, digámoslo así, se puede escalar poco a poco. Sí, Y sí, ahí, sí. y pues te cuento que ahí vamos. Sí, no, qué bueno. Pues el... hemos mezclado muchos temas. Hemos hablado de unas cosas súper trascendentales y ahora de repente el esto. Bueno, es que además, ahora que lo digo, que lo hablo, que saco esto de lo trascendental, es que fíjate todo lo que está pasando con el tema de controlar a la gente, machacar tanto con el bicho, lo de las vacunas, el miedo que puede dar. No sé si vosotros creéis mucho, porque las farmacéuticas están muy locas, ¿no? Están ahí, ¿no? El No, poder sí, eso no le es. interesa la salud, muchas veces le interesa otras cosas que a veces incluso ni controlan.
porque es un negocio y esas cosas, ¿no? Entonces, con todo eso que estamos viviendo, lo tenebroso de estas historias que hemos visto de canalizaciones y todo esto, es que tengo la sospecha un poco como de que servían de anestesia, porque si tú realmente sanas el alma, quiere decir, vas a tener que sentir, que eso lo verás si ves algunas cosas de Miller como el del perdón y el arrepentimiento, vas a tener que sentir cosas que no quieres sentir. Para que puedan volver a fluir hay que sentirlas, y eso es una de las claves, y es muy simple. Ok. Hay que volver a ser Ujú. niño pequeño. Entonces, si a nosotros nos anestesian con cosas que sí son muy golosas y contienen muchas verdades, en realidad no estamos sanando el alma. Y son nuestras almas las que rigen la realidad. O sea, si hay mucha gente con el alma sanada, no puede el universo, no pueden los, entre comillas, los malos, o sea, los negativos, que está todo lleno de desencarnados, influyendo en las élites y todo esto, no pueden hacernos lo que intentan, que ahora mismo estamos en pleno meollo como de a ver qué pasa, porque como ya es insostenible espiritualmente el mundo, pues hay como una guerra de que hay unos que no quieren soltar los poderes, que los quieren soltar a su manera, y luego pues se tiene que hacer una sociedad global, pero bien intencionada, pero estos que están ahí. Entonces, todo este rollo, a mí el problema que me da es que las canalizaciones tienen un papel ahí. Por eso te he hablado antes del libro de Durantia como quizás, por ejemplo, como un ejemplo que, que seguro que prolongan para hacerlo más, todavía más bestia, donde te venden la idea de superioridad, etcétera, en el nivel del arma, que es muy peligroso y bueno, y cosas así que luego pues ves, anda, pues es que esto les serviría. Si los negativos tienen que hacer un mundo a su medida, pero lo tienen que hacer contando con que Jesús ha reencarnado, con que la gente ya está, pues eso, una nueva era sobre Dios y sobre esto, pues se necesitan estas cosas, ¿sabes? Esa es un poco a lo que voy. Me he enrollado No, demasiado, pero te quería dejar esa hipótesis, esa historia que para mí es como bastante necesaria de tener en cuenta. Pero bueno, es un poco rara, sí, uno por eso te hablé bueno, yo es que abuso de la palabra raro, pero en el correo que te mandé, sí, o sea, todo suena como de repente, boom, ahí a sopetón, unas cosas muy raras, pero no, pero claro, de verdad que me gusta mucho eso que tú haces, que miras eso con ojo de lupa. O sea, miras ese tipo de cosas que no son perceptibles y esos análisis que acabas de hacer, por ejemplo, que has hecho durante la conversación, de aquello que a lo que se enfrenta el lector, por ejemplo, con estos materiales que mucha gente no lo percibe y que detrás de allí podría haber, lo que tú intentas decir es, o creo, ¿no? Es como puede haber también allí un, alguien que esté controlando, digamos así, los poderosos o las naciones o no sé, los que quieren darles un nuevo orden a esto, sí, incluso a partir de textos tan hermosos y tan lindos como estos. Podría, claro. digamos, pensar que, claro, o sea, ahora entiendo un poco más, podría incluso decirse que es muy discreto, ¿no? Es muy discreto y muy sutil que podrían Claro. meterse por estos textos a través de esos mensajes Es que tan eso es aparentemente eso es lo lindos. diabólico. Claro, eso es estrictamente lo que significa lo diabólico, que se te presentan como muy bonitos las cosas, pero el ejemplo que es súper claro, la analogía muy clara que la tienes delante, es en la política. Ahora mismo nos están vendiendo el aborto y muchas cosas así, con una cara, unas sonrisas y progresismos y todo es maravilloso y muchas cosas que realmente ves son lobos con piel de cordero. O sea, a esta gente le interesa un pepino nada en la humanidad, Ok. ni los traumas, Te están vendiendo de todo, o sea, y están haciéndolo eso en el nivel físico. Entonces, claro, a lo, yo, invitado por los materiales que he visto de Miller, donde me he sintonizado muchísimo, porque es como que lo estuviera viviendo. O sea, de repente ves en sus talleres como la gente que está asistiendo a los talleres, él les ve, siente los espíritus desencarnados que están con ellos, les están influyendo a lo bestia, y luego tiene ese nivel de percepción, pero tan tranquilamente, como un niño. O sea, no es una cosa que, yo soy el gurú. No, y luego te cuentan también las cosas que yo no me las invento. O sea, cuando yo te hablo de lo del plano 6 y de canalizaciones que a veces serán habiendo semiposeído a niños pequeños, como el David Hawkins, que él analiza, dice que es un caso de eso,
que es un autor célebre de los ámbitos un poco relacionados con el curso de milagros, que habla del ego también mucho. Bueno, pues es que son todas cosas bueno, que no me las invento y que como que me he sintonizado de repente mucho, que por eso te lo puedo contar así, porque me ha llegado muy fuerte. Yo creo que debe ser que yo desde muy pequeño también estoy muy influido por la mayor parte de nosotros estamos. Lo malo es que hay grados desde cuánto de pequeños se te enganchan en el cuerpo energético, en los agujeros emocionales, por si lo quieres llamar así. Y Ok. eso, que tiene que ver con los recuerdos de vidas pasadas, que en realidad son recuerdos de los que tienes enganchados y todo eso. Entonces, bueno, te estoy desgranando un poco. Hemos visto en realidad en esta conversación las cosas más esenciales al final, porque es que no hay mucho más. Y No, esto clarísimo. es que es así, de repente lo empiezas a ver y, ostras, es un cuadro que no solo es que encajan todas las piezas, porque te acabo de decir, por ejemplo, cómo se relaciona lo de los desencarnados con las memorias de las vidas pasadas, con tus heridas emocionales, de repente te encaja todo, porque estamos hablando a la vez de lo que antes llamábamos el ego, etcétera, etcétera, de cosas psicológicas, de cosas, no solo que te encajan, sino que al encajarte eso, de repente, no solo es que haya tenido yo descargas emocionales haciendo alguno de los vídeos o viéndolos, como que, o sea, que son súper conmovedores cuando hace entrevistas, como te dije, con personalidades que las están pasando canutas, que decimos aquí, en otros planos, o que vienen de un trauma, que su primera experiencia de vida es un puro trauma nada más. Entonces, de repente es eso, es que hay como un encaje que podrías decir es solo intelectual. No, porque de repente hay una sintonización donde yo me he dado mucha cuenta de en mi vida cosas, dices, tate, claro, esto eran desencarnados. Ujú. Y la gente a mi alrededor a lo mejor tenía recuerdos de una cosa y ves cómo se empiezan y esos recuerdos tienen que ver con algo que tú has hecho que no hubieras hecho si no tuvieras esa influencia o que algo que os conectó y, y, y en realidad no es tu interés, a lo mejor el que te hayas conectado con esa persona, etcétera, mil cosas así, de repente dices, ostras, claro, y además como tú, que muchas veces la gente se siente como que está pero sin estar en la vida, ¿verdad? Que como estás ahí, Oh, pues sí, exacto. sí, eso muchas veces tiene que ver con esto, con que estamos, al no sanar las heridas emocionales en el yo herido, estamos siempre en la máscara y entonces ahí se te pegan, porque es gente muy frustrada, que tampoco sabe que hay Dios, que hay vida para seguir para adelante en los sucesivos planos. No, por su condición del alma, no pueden ver los guías más brillantes, tampoco quieren verlos, y entonces están aquí, pues con más o menos grados de pérdida y de mala leche, algunos simplemente bien intencionados, pero como nosotros, igual, otros, pues estos ya de planos muy elevados, pero también una buena intención, pero ya es muy peligrosa espiritualmente a lo mejor, eso es lo que estamos viendo. Bueno, pues eso, que es como que se engancha a las cosas de otra manera, emocional e intelectualmente. Sí, Ya como que todo será relacionado. Sí, yo también veo que en esta conversación, pues, de hecho, pues, de los varios temas que hemos hablado aquí para allá, todo está entrelazado de alguna manera, o uno encuentra alguna relación que explica algo que ya ha tomado de otros textos o otros libros y finalmente se engancha. Lo que te decía al principio, de conversaciones a cartas de Cristo, he mm, encontrado elementos muy parecidos, incluso se explica de una manera muy parecida las respuestas que Dios le da en conversaciones a Neil y lo que dicen las cartas. Eh, bueno, hacer ese trabajo, hasta ahora lo estoy haciendo, de qué coincidencias puedo yo encontrar en esos textos, y hay muchas otras no tanto, pero bueno, era para decirte que en esta conversación hemos tocado varias cosas, ¿no? Y pues sí, por lo menos a mí me enriquece mucho. sí, son muchas, sí, demasiadas así pero de repente es eso, quería que lo cerráramos pues Ujú. dando este toque de atención sobre que en realidad es muy simple y esa conexión que has percibido, ¿no? Igual que por eso te has acordado de esa vez que también tú haces conexiones y que te saltan. Pues esto, pero ya en un nivel, si tú te abres a lo de Miller, te sugiero que te puede pasar, ¿no? Que te va a hacer esta conexión, pero en un nivel como más vivido, por así lo llamo así. Ok, voy a, Como sí, más, la verdad, de confesado, voy a, porque me da mucha intriga, voy a chequearlo, voy a pues, trabajarlo
esto de Milner, estaba confundidísimo, yo, pero ¿quién será este Milner? Hasta que ya me explicaste eso. Y sí, me parece la verdad, voy a tomarlo muy en cuenta, Juan. La Iván, verdad que... tú siempre... Perdón, Iván. Sí, no, y yo creo que eres de Perú y eres de Colombia, así que estamos empatados a errores. No te eras de Ok, Colombia. Sí, ok. pues ahí he hecho algunos de divulgación en plan muy lentos, son un poco pesados, pero por ejemplo el de la ley de causa y efecto, que ahora no me acuerdo cómo lo titulé, donde que hago traducción simultánea como puedo ahí de uno donde dibuja mucho. Ese, por ejemplo, es bastante súper simple y súper directo para hablar de las adicciones y del miedo. Y bueno, eso lo vas a detectar si miras los últimos en YouTube, pero si puedes ir directamente por ejemplo, ese mismo taller, los talleres que tenga de ley de causa y efecto, Miller, y Ok, pues te paso una pregunta, Iván. Estoy sí, mirando acá en mi celular tu página en plandivino.net, que es la que más he visitado, ¿no? YouTube y los otros canales no. Ah, bueno, Evox. Pero entonces veo que tú como que le hice un nuevo orden y aspecto a los contenidos que habían aquí. Y digamos, lo que fueron conversaciones, cartas, bueno, cartas sí todavía están, las, digamos, las quitaste, las modificaste y empezaste un nuevo material, que es lo que me sí, estás contando. sí, por todo lo que hemos hablado, sí, sí, totalmente Oh, ya. está quitado y lo malo es que no lo puedo quitar de muchos sitios donde ya la gente lo tendrá, pero si fuera por mí yo lo quitaría de Ah, cualquier ok. lado, ¿verdad? Y suena muy mal y ya soy el primero que me duele, ¿no? Pero es que o sea, es que no hay. Pero bueno, si entras a mirar estas cosas, a lo mejor ves, o sea, más a sentir, a lo mejor más el porqué de esto. Y Ok. luego, ya te digo, y es que luego a partir del 2013-14 tiene unos vídeos donde ya canalizan a, a gente, por ejemplo, un budista que está en el sexto plano, del que está ya haciendo vídeos muy lentos, aún no he completado su entrevista, que si por ejemplo, ese es súper didáctico, porque ese hombre es muy tranquilito y está ahí. Jesús ya la había visitado hace muchos años, pero no le habían hecho ni caso. Pero ahora él viene aquí, nos han dicho que estás en el plano físico. Anda, qué cosa más rara. Y entonces hacen una entrevista, o sea, ellos tienen dominio, como hemos dicho antes, para bajar con su cuerpo espiritual, aquí abajo, no sé qué, tienen permisos, vale, pues bumba, ala. Y entonces una entrevista con un señor que no conoce el amor divino, que lleva 2300 años intentando iluminarse tan tranquilamente con sus colegas ahí en diversos planos, que son existencias diferentes, ¿no? De la física, pero siguen teniendo un cuerpo y todo eso. Wow. Entonces es impresionante, o sea, directamente, o sea, es que no tiene comparación las cosas. Y además es muy simple. Y bueno, y esa es solo una entrevista. Luego tiene con todos los espíritus que te puedas imaginar. Gente que acaba de pasar de la muerte, una adolescente que está ahí, que no ha vivido ninguna experiencia y está ahí con otras, intentando pegarse a todas las experiencias que puede de la gente en fiestas, pues desde eso hasta este budista, guías celestiales, también, bueno, todo lo que quieras. Pero Y, siempre muy simple. y esta entrevista, perdóname, esa entrevista también, digamos, pretendes colocarla acá en tu página, en los canales de YouTube, Ah, digamos, más en adelante. YouTube, sí. Las voy enlazando ordenadamente. Está en el canal de YouTube, en un plan divino ahí. Ahí dentro de las entrevistas, que llevo solo dos, porque voy muy lento y muy torpe con el inglés, y está el enlace al sitio original, o sea, a la entrevista original de este, por Ah, ejemplo. ok. O sea, esas de las últimas que he hecho. Estoy alternando ahora entre un taller que hizo sobre despertar al pecado, que nos suena muy mal eso, pero él te cuenta, no, lo que es el pecado, no es que es esto, o sea, tenéis que hablar de esto, son errores, no, errores sí que te caes de un acantilado, ¿vale? Pero eso es error en otro nivel. Entonces, bueno, es un trucaje que suena muy mal, pero estaba todo trucado con el tema del pecado, de no hablar de ello, que suena muy mal tener que hablar, pero bueno, eso, estoy alternando entre ese y por ejemplo, esta entrevista ahora del budista, no es de las más súper emocionantes y espeluznantes, tiene otras donde yo lloré bastante con un tal Sebastián que era ateo, porque yo creo que es ahí mucho más contraste.
porque porque el budista, sí que el budista dice, no, porque nosotros llevamos aquí toda la vida, es un budista muy majo, porque no se ha bajado a intentar encarnar otra vez y a jorobar a los niños pequeños por ahí. No, él está ahí y tiene muy claro que está intentando crecer en el amor, pero claro, en el amor que está ya dentro de su alma, el amor natural. Entonces, es súper didáctico por eso. Entonces, pero en este otro que era mucho más, creo que era mucho más contrastada. Ahí, por ejemplo, entrevista a unos ateos que están en el plano 6 también. O sea, ahí está todo Kiski separado de todo Kiski, ¿sabes? Con sus esos, no, sus obsesiones, hay católicos, hay todo lo que tú quieras. Y están ahí entregados a sus creencias y bueno, compadreo entre ellos, muy bien, venga, vale. Pero ni caso de lo que es realmente Dios y cosas así, ¿no? Es súper Wow, gracioso. qué O sea, ¿verdad? interesante, súper interesante. Sí, si resuenas emocionalmente, que yo creo es un poco lo que nos dice que va por ahí la cosa, ¿no? Espero que por fin, o sea, que no sea, vamos, no creo que sea, porque, o sea, que eso, que, que si vamos, que es muy simple, que sí súper interesante, a ver si ya me digas, sí, pero vamos, que tan tranquilamente, ¿no? Que no hay, no, Sí. que Oh, no pasa nada. qué bueno. Me llena también un poco de emoción saber que pues se puede conseguir más material en tu canal. Voy a ponerme bien pilas en eso. Mm, Y claro, por el mismo tema que hemos hablado durante la conversación, es de pronto hay cosas mucho más sencillas y más efectivas, más directas, que no requieren tanta complejidad como otros materiales y que por ahí por lo simple o no, no porque sean, digamos, fácil de interpretar o algo así, sino que lo que tú decías al principio, si no estoy equivocado, a veces las cosas verdaderas tienen una apariencia sencilla y muy tranquila, ¿no? sí, Tanta complejidad y tanta intelectualidad y tantos términos, sino es más espontáneo, más sencillo, más, sí, simple, sin dejar de ser profundo a la vez, ¿no? Porque no se quiere decir que sea algo como vano o algo por ahí, fácil. sí. Luego se puede embrollar todo lo que quieras. Lo que pasa es que es ese punto de inicio que hay que tener mucho cuidado con el sentimiento, la motivación. Sí, es por ahí por donde lo queríamos eso lo querías comentar, ¿no? O sea, no es que sí, pero luego hay a que él sepa, hay hasta 36 planos, o sea, imagínate, y hay infinitas leyes de Dios, o sea, que la cosa es hiper compleja. Lo que pasa es que Súper. cómo enfocárselo a los humanos y desde dónde entrar, ahí está el quid de la cuestión. Y eso es lo que faltaría realmente el, el- el panorama completo faltaría, y el panorama completo es simple, es a lo que vamos, pero Ujú. faltaría en otras revelaciones. Sí. Bueno, lo dejamos ya que si no nos vamos si lo vamos Sí, a colgar. vale, vale, Iván. Sí, Claro, porque yo tengo claro que sí. sí. Oye, y si te quieres pasar eso dentro de un rato, yo voy a escuchar, por eso también creo que vamos a descansar. Pero si tienes tiempo para pasarte dentro de un rato y si no, pues ahí en el muro te vuelvo a pasar el enlace si quieres de Facebook o si lo tienes por ahí. Sí, sí, me lo De, pasaste por Telegram. ¿Lo El de tienes la a mano? Argentina me dices, ¿no? ¿El de la Argentina? Sí, por si quieres escuchar, será una hora a partir de dentro de media hora, lo de 20 minutos nada más. Y Vale. bueno, ya me dices luego, guardando la conversación, si quieres dejarla de grabar ya Sí, ok. y nos